Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Lucy Leal. El día de hoy platicaremos de una disciplina llamada orientación educativa. Vamos a tocar el tema de cómo manejar tus relaciones y cómo resolver conflictos. Te recomiendo que busques un papel y un lápiz o lapicero para que anotes lo que consideres más importante. Ok, vamos a iniciar. Para iniciar, te voy a contar una historia con la que seguramente te sentirás identificado. Ponle atención, ya que al final te haré algunas preguntas. Natalia es una chica muy inteligente. Ella lleva excelentes calificaciones, va en primer año de bachillerato al igual que tú. Es muy sociable, tiene muchos amigos, también tiene un novio con el que ya lleva año y medio y al cual ama con todas sus fuerzas. Sus papás están muy orgullosos de ella, ya que ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar más allá de la secundaria. Natalia también, cuando sale de la escuela, se va a trabajar y lo que gana de su trabajo lo utiliza para apoyar a sus papás con los gastos del hogar. Son una familia modesta y feliz. Apenas le dijeron a Natalia que fue elegida para participar en un proyecto de educación, donde va a obtener una beca del 100% para sus estudios profesionales. Y también le van a cubrir los gastos de alimentación y alojamiento, ya que esta beca es para estudiar en el extranjero. Ella está que no cabe de alegría, tiene mucha emoción. Sin embargo, empieza a tener muchas ideas y a sentir muchas emociones encontradas. Por un lado, siente felicidad, porque sabe que esta oportunidad es algo que no esperaba, le va a cambiar su historia de vida. Por otro lado, también siente preocupación, no sabe qué va a pasar con sus papás ahora que ella no esté. También le da miedo, pues no, teme mucho tener que dejar a Ricardo, pero sabe que es muy difícil que una relación a distancia funcione. Ella decide tomarse unos días para analizar y para pensar para poder tomar la decisión. A veces piensa que no va a tomar el proyecto, no sabe quién se va a hacer cargo de sus papás, qué va a pasar con ellos, piensa que Ricardo no la va a entender y que va a pensar que realmente se va porque no lo ama lo suficiente. Ya se acerca el momento en que tiene que tomar la decisión. Ella está cada vez más irritable. Se pelea con todo mundo, todo le molesta, se pelea con sus papás, con Ricardo. Nadie entiende por qué está así. Ricardo incluso ha llegado a pensar que está saliendo con alguien más. Vamos a dejar hasta ahí esta historia. ¿Cómo ves? Me gustaría hacerte unas preguntas. Quiero que reflexiones acerca de cuál crees tú que es el problema de esta historia. ¿Cómo describirías el comportamiento de Natalia con relación a sus emociones? Si estuvieras en su lugar, ¿tú qué harías? Si estuvieras en el lugar de sus papás, ¿qué le dirías? ¿Tú cómo piensas que va a reaccionar Ricardo? Las decisiones están basadas en los pensamientos y en los sentimientos. El problema empieza si pensamos cuando debemos sentir o sentimos cuando debemos pensar. Si tu novio, tu novia, tu pareja te pregunta, oye, ¿me amas? No le vas a responder, pues yo pienso que en una relación es importante, que no, ¿verdad? Vas a decir, ¿me amas sí o no? De acuerdo a lo que sientes. Los seres humanos, nuestro comportamiento lo rige la inteligencia y la razón y la emoción. Pero primero tenemos que saber qué es la inteligencia. La inteligencia significa quien sabe escoger. Es decir, cuando tienes un problema, logras elegir entre varias opciones. Por otro lado, la emoción es movimiento o impulso, aquello que te mueve hacia. La emoción normalmente se manifiesta con una expresión fisiológica, ¿sale? Ya sea un gesto, el llanto, una cara de enojo, la aceleración de tu corazón, la sudoración. Normalmente se lo manifiesta en tu cuerpo. Pero también las emociones, además de generar acciones, llegan a generar sentimientos. Esto sucede cuando nos hacemos conscientes de las emociones, cuando las emociones se hacen conscientes y las interpretamos de determinada manera. No es lo mismo que veas una fotografía y digas, ay, qué chico tan guapo, qué chava tan bonita,
O ya después conozcas a ese chico y no nada más es guapo, sino es inteligente y te empieces a llevar bien con él o con esa chica y entonces empieces a crear otro tipo de emociones que a su vez se van haciendo conscientes y van creando un sentimiento como es el amor. ¿Ok? Entonces, las emociones tienen muchas, como podemos ver, las podemos dividir de muchas distintas maneras. Por ejemplo, en positivas y negativas. Entre las positivas podríamos tener, por ejemplo, alegría, dicha, diversión, etc. En las negativas, ira, miedo, enojo, entre otras. ¿Sale? Pero también cabe recalcar que no necesariamente que sean negativas implica que sean malas. Por ejemplo, el miedo te puede ayudar para prevenirte cuando hay algún peligro. Hay otras clasificaciones de las emociones. Las emociones también se clasifican como universales. Estas son las que independientemente de tu color, de piel, de tu sexo, de dónde naciste, de tus creencias, de tu religión, etcétera, se manifiestan de la misma manera. Paul Ekman menciona que son 6 y dice que son el miedo, la alegría, la ira, la tristeza, el asco y la sorpresa. Por ejemplo, ¿tú qué cara pones cuando algo te da asco? O cuando ves a aquella persona que tanto te gusta y que te interesa. ¿Será que es lo mismo en todo el mundo? Yo no me imagino a alguien diciendo, qué asco. No, ¿verdad? Yo creo que es más o menos similar. Existen infinidad de emociones y sentimientos. Paul Ekman cifra más de 3,000. Imagínate, paz, compasión, gratitud, ternura, amor, placer, alegría, rencor, envidia, ira, tristeza, soledad, etc. Son muchísimas emociones. Pero, ¿por qué es importante hablar de las emociones? Sí, sencillamente porque las emociones están en todo el proceso de nuestra vida. Inician incluso desde que naces, empiezas con un llanto y hasta el día en que te mueres te vas con muchas emociones dentro de ti. ¿Ok? Entonces, pero ¿para qué nos sirven las emociones? Las emociones, como podemos ver en esta diapositiva, nos tienen muchas funciones. Unas de ellas son que nos preparan para la acción, como lo mencionábamos en el miedo. Cuando algo hay un peligro, cuando tenemos miedo nos indica que hay peligro. También conforman nuestro comportamiento. Si tú estás triste o enojado, no vas a andar sonriendo y brincando por la vida. Y regulan la convivencia con los demás. Esa emoción que sientes con alguien que te agrada va a permitir que te lleves cada vez mejor con ellos. Vamos viendo que dependiendo de las características personales y de nuestra historia de vida, cada individuo elige cómo comportarse, ya sea de manera más racional o más emocional. Yo creo que conocen a personas que normalmente se la pasan razonando todo. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el origen? Está comprobado científicamente. Y por otro lado, hay personas que siempre están desde la emoción y el sentimiento. Oye, pero ¿por qué estás ahí si te trata mal? Ay, es que yo lo amo. Es que sale y no se van a la razón. Lo ideal sería adquirir la habilidad de la inteligencia emocional. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Según Goleman, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Una de las ventajas de tener inteligencia emocional es que puedes tener un mejor autoestima, que puedes tener empatía con los demás, ponerte en los zapatos del otro y que puedes expresar y manejar tus emociones. Podemos ver también, estamos muy acostumbrados a que se tengan que controlar las emociones. Sin embargo, cuando el control se ejerce sin permitirte expresar las emociones, se produce un conflicto interno que busca un escape. En ocasiones, estas emociones se manifiestan en enfermedades. Yo creo que todos conocemos esos dichos que son así como que los hombres no lloran o pareces una niña, ¿ok? No llores como niña o tú tienes que ser fuerte y demostrarlo. ¿Y qué pasa? Que el mayor número de infartos se da en hombres, precisamente por estar guardando sus emociones. O ni hablemos del cáncer,
que es aquella acumulación de todas esas emociones negativas, de esa ira, ese rencor y esos sentimientos que te vas guardando y a fin de cuentas se manifiestan en enfermedades. Como podemos ver, necesitamos aprender a manejar lo que es la inteligencia emocional. Para esto necesitamos conocer cuáles son los principales elementos de ella. El primero sería conocer las propias emociones, identificar cuál es la emoción que estás sintiendo, sin tratar de disfrazarla o confundirla. Muchas veces decimos, es que estoy enojado, cuando realmente lo que sentimos es tristeza. Otro elemento importante es manejar las emociones, no permitir que ellas te manejen a ti y aprender a canalizarlas de manera correcta. Es decir, me enojo contigo, lo platico contigo y no con todo aquel que se me pare enfrente. Automotivación y autorregulación. Aquellas personas que aprenden a controlar sus impulsos y a esperar que los resultados se den son aquellas que disfrutan de sus logros, aquellas que logran llegar a sus metas como se lo proponen. Empatía, como ya lo mencionamos, el ponerte en los zapatos del otro y entender cómo siente y qué espera es muy importante y te sirve mucho para relacionarte con los demás. Manejar las relaciones es tener esa habilidad para expresar tus emociones y siempre y cuando hacerlo con respeto, con seguridad, con simpatía y con confianza. Como podrás notar, hemos platicado también mucho de lo que son las relaciones personales. Son muy importantes, ya que el ser humano es un ser eminentemente social. Es importante también que aprendamos a manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos, pero para poder hacerlo tenemos que aprender a relajarnos. Algo muy importante es vivir en el presente. Shakespeare decía, o conducimos nuestra mente o ella nos conducirá a nosotros. Pero ¿cómo podemos relajarnos? Existen muchas técnicas. Entre ellas está la meditación, el aprender a respirar. Pero ¿por qué es importante hacer esta relajación? Es como si nosotros tuviéramos un frasco con agua y con aceite. Así nosotros podemos ver a través de él. Sin embargo, si nosotros agitamos este frasco con agua y con aceite, ¿qué va a pasar? Que no podemos ver a través de él mientras no se asiente y se separe lo que es el agua y el aceite. Si nosotros queremos manejarnos nuestras emociones o tomar decisiones cuando estamos llenos de emociones, de enojo, de ira, de frustración, va a ser difícil que logremos ver a través del agua cristalina de nuestra mente. Hay que aprender a relajarnos y a controlar estas emociones para aprender a responder de una mejor manera. También es importante mencionar que existen bloqueos emocionales, que esto surge cuando no se genera un equilibrio entre lo racional y lo emocional, y lo cual propicia que actuemos por impulso únicamente. Yo creo que te ha pasado que de repente contestas a algo muy rápido o reaccionas ante algo rápido y después te arrepientes. Te das cuenta que dijiste algo que no realmente sentías o pensabas. Estos son los bloqueos emocionales, ¿sale? Por lo que es importante también hablar sobre aquellas situaciones que nos disminuyen nuestra capacidad para reaccionar con inteligencia emocional. ¿Cuáles son estas situaciones? Responsabilizar a los demás por nuestras propias incapacidades. Es que tú me dijiste que yo confiara en él, sí, pero tú tenías que pensar, ¿no? Bueno, es que también otra de las situaciones cuando no nos amamos a nosotros mismos y no podemos perdonar nuestros errores. Cuando nosotros no nos aceptamos, no nos queremos, no vemos nada bueno en nosotros, no perdonamos aquel error, también es difícil que reaccionemos con inteligencia emocional. Cuando existe aislamiento y no atracción hacia las cosas positivas. Yo creo que ustedes deben de conocer a aquellas personas que nada les parece. Y si llueve, ¡ay, para qué esto! Y si nos sale mal, sale y todos están viendo el lado negativo y terminan por aislarse. Normalmente no reaccionan con inteligencia emocional. También cuando no hemos resuelto un conflicto del pasado, cuando todavía decimos, híjole, es que a mí me lastimaron, entonces yo no voy a volver a confiar con nadie. Cuando no hemos desarrollado tolerancia a la frustración,
Hay chicos, por ejemplo, que están acostumbrados a tener puro 10 en sus calificaciones. El día que obtienen un 6 en la calificación, sienten que no van a poder, que no pueden seguir adelante, que el mundo se les viene encima y no encuentran la salida. Es precisamente por eso, porque no tienen tolerancia a la frustración. ¿Cuáles otras situaciones nos impiden reaccionar con inteligencia emocional? Cuando juzgamos a los demás y a nosotros mismos. Cuando en lugar de identificar nuestras emociones y manejarlas, nos dedicamos a estar viendo qué hacen mal, por qué lo hacen, si no te gustó cómo venía, si te criticas todo el tiempo a ti. Cuando no fijamos un rumbo para el futuro, lejos de eso solamente vamos viviendo por la vida. Cuando no existe claridad para tomar decisiones y actuar en el presente. Cuando esperamos demasiado de los demás, es que seguramente él va a hacer lo mismo por mí que yo hice por él. Cuando guardamos sentimientos negativos en nosotros, es decir, este me la hizo y no lo voy a perdonar hasta que me la pague, no me voy a quedar tranquilo. Eso nos merma la capacidad de reaccionar con inteligencia emocional. Cuando no apreciamos lo que tenemos y nos preocupamos solamente por lo que nos hace falta. Oye, qué padre celular tienes, está increíble. Sí, pero no toma fotografías muy padres. Yo quería el celular que tiene 5 cámaras. Oye, pero el celular que tienes está muy bien, toma también fotos muy bonitas. No, pero no las toma como... No valoras lo que realmente tienes. Como podemos darnos cuenta, la inteligencia emocional es una habilidad muy compleja. Implica la construcción de una autoestima saludable y el desarrollo de un comportamiento asertivo. Permite el reconocimiento y manejo de nuestras propias emociones. Además, ayuda a establecer relaciones sanas con uno mismo y con los demás. Y como ya habíamos dicho, hablando de estas relaciones sanas y de la importancia de las relaciones en nuestra vida, ahora sí vamos a hablar también acerca de lo que es la inteligencia social. Así como tenemos que aprender a manejar la inteligencia emocional, también tenemos que conocer y aprender a manejar la inteligencia social, que es esa habilidad que desarrollamos a lo largo de la vida. Son un conjunto de capacidades que nos permiten dar respuestas adecuadas y relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Esto nos permite el poder tener empatía con los demás, nos permite reaccionar de una mejor manera. También nosotros podemos identificar a alguien que maneja muy bien su inteligencia social, aquella que siempre ves que responde tranquilamente, que está calmado, que controla sus emociones, que las manifiesta, pero no crea un conflicto o un debate o un problema. Esa persona sabe manejar muy bien sus relaciones. Cabe mencionar que para manejar las relaciones y para conocer las relaciones hay que identificar que estas dependen de muchos elementos o de muchos factores, como por ejemplo el contexto en el que se da, lo podemos ver en la diapositiva que sigue, las personas involucradas, los estados de ánimo, tanto el mío como el de la otra persona, ¿sale? Esto determina la manera en que te vas a relacionar. Es como, por ejemplo, tú no te llevas igual con tu mamá que con tu novio, ¿verdad? O con tu mejor amigo incluso. No reaccionas de la misma manera. Tal vez con tu mejor amigo o amiga haces hasta de repente tonterías y eres muy simplón y risueño. Con tu mamá te estás peleando todo el tiempo o tal vez eres muy tranquilito y muy serio y piensa que tú no rompes ni un plato. Y con tu novio o novia eres romántico, cursi, cariñoso, etc. Esto no implica que tú seas falso o que estés tratando de manifestar a alguna persona que no eres, sino al contrario, las relaciones dependen de también con quién te estás relacionando y eso es lo que determina de qué manera vas a actuar y de cómo son las personas con las que estás conviviendo. Podemos ver también que para que las relaciones puedan ser duraderas y agradables, necesitamos recursos en estas relaciones, como por ejemplo, llegar a acuerdos. Necesitamos llegar a acuerdos, entender que en una relación a veces tendremos que ceder y en otras ocasiones tendrá que ceder el otro para que la relación se dé mejor. También necesitamos ser flexibles, ¿sale? Tenemos que aprender que no solamente cuenta tu voluntad en una relación, sino que también existe la voluntad del otro
Y habrá veces en que tú tengas que ceder a tu voluntad, siempre y cuando eso no vaya en contra de tus principios. Te voy a dar algunos puntos a considerar que son importantes para mejorar nuestra inteligencia social. ¿Qué puntos son estos? Uno sería la compasión, no entendiendo esta como el sentir pena por otro, sino la emoción que nos da al ayudar a alguien o recibir ayuda. Otro sería la caridad, que significa darse a los demás, dar a los demás, compartirte con los demás. Otro punto muy importante a tomar en cuenta para desarrollar la inteligencia emocional es la tolerancia, que implica aceptar a los demás tal y cual como son. No es el conocerlos, ver sus defectos y quererlos cambiar, sino aceptarlos como son y buscar puntos en común para poder tener una mejor relación. Algo muy importante también es el respeto. El respeto que entiendes que no eres único e imprescindible en esta vida. Y tienes que aprender que hay distintos puntos de vista y hay que respetarlos, respetar esa libertad de los demás. Otros puntos a considerar sería también la empatía, que tanto ya la hemos manejado en esta presentación, que es el entender a los demás, el cómo sienten, el qué esperan, el qué emoción están sintiendo. Otro elemento es la humildad, ¿sale? Que es lo contrario al egoísmo. La humildad es dar también sin esperar recibir nada a cambio, dar sin juzgar a los demás. Otro elemento muy importante sería la generosidad, que es dar más de lo que recibes de los demás. Es darte también a los demás. Un elemento que tenemos que tomar en cuenta es el no juzgar. Hay que entender que una persona tiene la posibilidad de cometer un error y no tenemos que juzgarlo por ese error. Tenemos el derecho de equivocarnos y no ser juzgados únicamente por un error. Ten mucho cuidado. No juzgues si no quieres ser juzgado. Y un elemento que lo dejo al último porque es muy importante es el amor, que significa dar a los otros lo que esperas tú también recibir. Darte a los demás, ¿sale? Si tú quieres recibir amor, lo que tienes que hacer es dar amor. No es tan fácil vivir esto de las emociones y el del manejo de la inteligencia social también. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esta frase de yo soy yo y mi circunstancia no nos determina, ¿sale? Puesto que dentro de las circunstancias hay posibilidades de hacer algo. Para que una relación se pueda dar de la mejor manera, tenemos que entender que existen circunstancias que influyen dentro de esta relación, ¿sale? Tales como dónde naciste, quiénes son tus familiares, cuál es tu entorno económico, social y demás. Hay muchas circunstancias que influyen, incluso circunstancias materiales, como podría ser que hayas nacido en una casa con muchas necesidades económicas o que también naciste en un hogar donde existen mucha violencia. Todas estas circunstancias hacen que tú actúes de determinada manera. Pero digo que no es determinante porque tenemos posibilidades de hacer algo. Es decir, si tu papá o si tu mamá murió, no puedes revivirlo, pero sí tú puedes decidir cómo reaccionar ante esta situación, qué hacer y qué decisiones tomar para lograr modificar tu futuro y lo que viene adelante para ti. El filósofo Marco Aurelio decía que recomendaba no dedicar mucho tiempo a aquellos pensamientos de los cuales nos avergonzaríamos si fueran expuestos al mundo. Es decir, si aquello que estás pensando te avergonzaría, entonces es mejor que no dediques mucho tiempo a pensar en él. Es mejor que aceptes tu contexto y tus circunstancias y que sepas que con todo eso tú puedes seguir adelante y lograr que tu futuro sea mucho mejor. Para ir concluyendo, me gustaría mencionar que un conflicto es una oportunidad más que un problema para mejorar las relaciones interpersonales.
Lo que nos genera conflicto con el otro es lo que nos genera conflicto con nosotros mismos, pero no tenemos la humildad suficiente para darnos cuenta que está dentro de nosotros el problema. El conflicto es una oportunidad para poder acercarte más a la otra persona solucionando estos problemas o para poder darte cuenta también de lo que hay en ti que tienes que cambiar, porque lo que te molesta del otro es lo que está en ti, pero no eres capaz de reconocerlo y de enfrentarlo. Es más fácil identificarlo en la persona que está enfrente. Es a lo que llamamos la famosa proyección. Ok, para ir terminando, te voy a pedir que por favor en tu libreta contestes estas preguntas. ¿Cómo es tu relación con las siguientes personas? ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tus amigos? ¿Cómo te llevas con tu pareja? ¿Cómo es tu relación con tus compañeros? Y eso también quiero que te preguntes, ¿con esto me doy cuenta de qué? Espero que esta clase te sirva para analizar de qué manera estás manejando tus emociones y tus relaciones. Y que también, cuanto antes te pongas a trabajar en aquello que te está impidiendo el poder tener una óptima inteligencia emocional y social. Te recuerdo, soy la maestra Lucy Leal y te veo pronto. Hasta luego. Gracias.